Hola jóvenes, una vez más aquí en la reunión de adolescentes. No hemos podido transmitir este mensaje, pero vamos a hacerlo de esta forma. Así que espero que presten atención, que les guste y que pueda servir para sus vidas. El tema que vamos a comenzar a ver es el nuevo nacimiento, y les pido que por favor busquen en su Biblia el versículo de Juan 3, del versículo 3 al versículo 7. Juan 3, del 3 al 7. Pero antes vamos a ver lo que es realmente nuestra nueva posición delante de Dios. Acuérdense que siempre tenemos que pensar que todos somos pecadores delante de Dios. No hay ninguna persona que no es pecador delante de Dios. Acuérdense también que tenemos nuestra posición delante de Dios según si hemos creído en Cristo o si no hemos creído en Cristo. El primer hombre que Dios creó en Génesis, Adán, este hombre pecó, desobedeció a Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Destituido significa que no alcanza la aptitud perfecta para estar en la presencia de Dios. Por lo tanto fue destituido, degradado, rebajado. Y entre ese Dios omnisciente, omnipotente, perfecto, y el hombre, ahora hay una separación, que es el pecado. Así, después todos los descendientes de Adán pecamos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro ADN corrupto. Por lo tanto, siempre vamos a pecar. Pero el segundo hombre, que es Cristo Jesús, un hombre perfecto, 100% hombre, 100% Dios, el cual obedeció completamente a Dios en todo y murió en una forma expiatoria, es decir, en lugar de nuestro pecado, a todo aquel que en él cree. Con esta idea, nuestra posición delante de Dios, como Adán, nuestra descendencia, nuestra forma natural, sin Dios, y el segundo hombre, Dios en Cristo Jesús. Tenemos que entender bien en claro esto. Todos somos pecadores. Todos los descendientes de Adán por naturaleza somos pecadores. Romanos 3, 21 al 24 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo declarados justos, el versículo 24, por gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero acordémonos que todos somos pecadores delante de Dios. Sin Cristo, sin que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, no había ninguna posibilidad de que nuestros pecados fuesen borrados. Destituidos, aquí dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Está el dibujo, lo pueden ir viendo, bastante representado. No importa las obras que tú hagas, no importa la iglesia con que vas, no importa si te has bautizado o no te has bautizado, eso no tiene nada que ver. Así que, si tú, jovencito, jovencita, piensas que eres algo bueno, te equivocas. Eres un pecador camino a la condenación. Que la única forma de llegar al cielo es por la fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, continuamos. Ahora sí, lo anterior fue una introducción para que entendamos el concepto correcto de nuestra posición delante de Dios. Cuando hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, recién ahí tenemos un nuevo nacimiento. No ya el viejo
hombre de carne físico, descendiente de Adán, lleno de pecado, sino ahora Dios nos ve en Cristo Jesús. Ahora tenemos dentro nuestro, aunque usted no lo haya sentido, cuando ha creído en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento, un nuevo yo, una nueva persona. Ya no corrupto por el pecado, sino creado según la justicia y el amor en la verdad, en la justificación del Señor Jesucristo. Dios nos pone un corazón nuevo, nos da una nueva vida, y entonces esa vida debe crecer. Vamos a Juan 3, versículo 3 al 7, y vamos a leerlo. Tengan su Biblia ahí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un gran hombre, fariseo, que había comprendido gran parte del mensaje del Señor Jesús, pero quería a solas preguntarle: ¿qué se necesita para llegar al cielo? ¿Qué se necesita para tener la vida eterna? Jesús, conociendo su corazón, le dijo lo básico y elemental: tú tienes que nacer de nuevo. Fíjense que en el versículo 4 Nicodemo esto lo entiende de una forma literal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Obviamente, el Señor Jesucristo le estaba hablando espiritualmente. Usted y yo nacemos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no es cierto? Una forma natural, normal. Lo que en el versículo 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente. No significa que tenemos que volver, como pensaba Nicodemo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre. No. Así que, cuando el Señor Jesucristo está hablando esto de nacer de nuevo, es espiritualmente un hombre interior en el cual se deleita en las cosas de Dios, completamente diferente al anterior, que era enemigo de Dios, que no quería saber absolutamente nada de Dios. Siempre es este el sentido cuando se da o se lee haber nacido de nuevo, o el nuevo hombre, o revestidos del nuevo hombre. Todas expresiones, ustedes jóvenes, que seguro escucharon muchas veces. Cuando se habla de revestir el nuevo hombre, significa hacer crecer ese nuevo hombre que por primera vez apareció cuando ustedes creyeron en Cristo Jesús. Por eso la pregunta importante va a ser: ¿ustedes creyeron en Cristo como su único y suficiente Salvador? Si ustedes lo hicieron así, entonces nacieron de nuevo y necesitan alimentar ese nuevo ser, ese nuevo corazón puesto por Dios para alimentar la parte espiritual de sus vidas. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto hago una aclaración. Acá no tiene nada que ver cuando dice naciere del agua y del Espíritu del bautismo. No tiene nada que ver con el bautismo. El agua es siempre un símbolo de limpieza. Cuando nosotros llegamos a casa, nos lavamos las manos. Bien, ¿con qué? Con agua, perfecto, y con jabón, perfecto. Es el mismo sentido figurado que expresan estas palabras. ¿Cuál es el sentido correcto? Como es un sentido espiritual, el agua en este caso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va limpiando más y más de nuestro pecado, de nuestras malas conductas, de nuestros malos pensamientos, y nos va transformando más y más en el Señor Jesucristo. Por eso
Juan 13, 10 al 11 dice así: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Acá también el Señor Jesús habla en sentido espiritual a los discípulos, con un ejemplo práctico, con un ejemplo de lavar los pies unos a otros. Pero está hablando de un sentido espiritual cuando menciona y dice no todos están limpios, no porque le faltaba limpiarlos, sino que había aún pecado en uno, que era Judas. Juan 15:3 nos aclara un poco mejor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos renovándonos, limpiándonos, dejando aquellas cosas que no sirven de nuestra vida, y así como el jabón y el agua nos van sacando la suciedad, de la misma manera la palabra de Dios, al estudiarla, al leerla, a memorizar, a meditar la palabra de Dios, nos ayuda a ir limpiándonos día tras día para ser mejores cristianos, que Cristo pueda verse reflejado en nuestras vidas. Bien, ahora aclarando esto, que no es a través del bautismo que nacemos de nuevo, sino a través de cuando tomamos decisión por Cristo como nuestro Señor y Salvador. Acuérdense, si todos somos pecadores, necesitamos a alguien que nos salve de nuestro pecado, que nos quite nuestro pecado, y no nos quita las aguas del bautismo el pecado. Lo tenemos bien en claro. Si hay dudas, por favor, escríbanme. Ahora vamos, Juan 1:12. Este nuevo nacimiento, Juan 1:12, usted en su Biblia lo busca, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, jovencitos, no hay nada en nuestras vidas que ayude a que esta obra se realice en nuestras vidas. Esto es una obra completamente de Dios. Vamos a dar un ejemplo. El ADN que tenemos, ustedes, tengo yo, lo heredé de mis padres. De los padres a nuestros hijos. Bueno, de la misma manera. Así como recibí por naturaleza cuando nací en esta vida un ADN de mi papá y de mi mamá, cuando nacemos de nuevo tenemos un ADN completamente diferente, que es el ADN del Espíritu Santo, que podríamos llamarlo así, en nuestro ADN espiritual, que nos da el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora a partir de ese momento en nosotros y hace morada y no se va nunca más. Viene a morar en nuestras vidas y va a ser de tal manera que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer la voluntad de nuestro Padre. Fíjense en el cuadro más abajo, el dibujo del Espíritu Santo, la Biblia y el creyente que ha nacido de nuevo. Es la herramienta que utiliza Dios para que a través de la palabra de Dios creamos que Jesús murió por nuestros pecados y por lo tanto podemos nacer de nuevo. No es a través de la imposición de manos, no es a través del bautismo, no nacemos de nuevo porque tengamos una Biblia, sino por la convicción de haber creído en el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y hemos sido declarados justos por la fe en Él solamente. No la fe en un hombre, no en la fe de, llámese un pastor o como se llame, no, la fe solamente en aquel que murió en la cruz del Calvario. Colosenses 1:13. Fíjense esto, cuando nacimos de nuevo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Cristo Jesús. ¿Cuándo lo hizo? Cuando nosotros hemos creído
que Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador. El que no es regenerado, el que no sea regenerado, no puede llegar a ver el reino de Dios, porque necesariamente tiene que nacer de nuevo, tiene que el Espíritu Santo morar en el cristiano, si no, no va a tener fuerza para obedecer la palabra de Dios. Solo mediante el nuevo nacimiento el hombre puede llegar a experimentar y participar en el reino de Dios. Cuando creímos en el Evangelio, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, nos enseña, nos amonesta, nos corrige, nos da entendimiento cuando leemos la palabra de Dios. Pero esto solamente cuando hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro y único Salvador. Primera de Pedro 1:23. Otra vez la palabra, siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no por papá o mamá, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios viva y eficaz nos dio vida cuando hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos permitió creer la verdad de la palabra de Dios para que nosotros seamos salvos. ¿Qué utilizó Dios? El Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es importante, joven, que leas la palabra de Dios, leas tu Biblia, hables y tengas comunión con Dios en oración y leas tu Biblia. Es importantísimo porque estás alimentando ese nuevo nacimiento, estás alimentando tu corazón espiritual. El nacer de nuevo es nacer de Dios, Juan 3:5. Búscalo en tu Biblia. Nacer de Dios es nacer de arriba. Muchas veces se hace referencia en buscar las cosas de arriba. Bueno, se está haciendo justamente esa referencia. No significa mirar para arriba nuestra cabeza y esperar que caiga algo del cielo. No, nacer de arriba es nacer del cielo. Y cuando nos busca, o un versículo de la Biblia toca nuestras vidas y nos dice buscar las cosas de arriba o del cielo, está diciendo busca las cosas verdaderas, las que tienen verdadero valor, pero está hablando en sentido espiritual. Ahora, ¿cómo se demuestra en nuestra vida, cómo se manifiesta en nuestra vida que has nacido de nuevo? Esto es importantísimo. Tú que has tomado decisión por Cristo, que has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, has nacido de nuevo. Pero muchas veces no entendemos cómo es esto, o quizás no se muestra en nuestras vidas, o cómo podemos demostrar esto, cómo se manifiesta este nuevo nacimiento en nuestras vidas. Lo primero que todo, lo primero ante nada, ¿has creído en Jesús como tu Salvador? Porque esto es el antes y el después. Si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, como tu único Salvador, entonces no has nacido de nuevo. Pero tú que has creído en Jesús como tu Salvador, entonces, escucha bien con atención porque vamos a ver cómo Dios muestra en nuestra vida renovada, en este nuevo hombre, en nuestro nuevo nacimiento, cómo se puede mostrar hacia los demás. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? 1. El testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense que la palabra espíritu, la primera de Romanos 8:16 es con mayúscula y la segunda a nuestro espíritu es con minúscula. Está haciendo referencia a que el Espíritu Santo mismo nos da testimonios a nuestro espíritu, es decir, a nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Nos da convicción de que sí. Si tú hiciste una decisión sincera, si tú has creído en Cristo realmente y te has arrepentido de tus pecados y entendiste que Jesús murió en la cruz del Calvario y recibió el castigo que merecían tus pecados, si fuiste sincero,
si escuchaste bien con mucha atención el mensaje de salvación y realmente te movió a misericordia, a sentirte realmente desvergonzado delante de Él y realmente en creer en Él como tu único y tu suficiente Salvador, entonces, si ha sido una decisión sincera, entonces, solamente entonces, el Espíritu Santo dará testimonio a tu conciencia de que lo que has hecho es verdadero. ¿De acuerdo? Pero esto es una relación entre tú y el Señor Jesucristo, entre tú y el único Dios eterno y soberano. Te doy un consejo. Cierra tu habitación, arrodíllate y habla con Dios, de corazón. Él te conoce, pero quiere escuchar tus palabras de un corazón sincero, desnudo ante su presencia, que le confieses que tú has creído en Él. Estoy segurísimo que Dios, en su amor y en su misericordia, te confirmará y te pondrá paz en tu corazón de que esto es verdad en tu vida. Recuerda, lee Romanos 8:16. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? También por la palabra de Dios. Si has creído en Cristo Jesús, entonces has nacido de nuevo. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pregunta, ¿hay en tu corazón un deseo de conocer más de Jesús? Eso no es natural, es sobrenatural. Es el Espíritu Santo que está trabajando en ti para que esa nueva criatura se alimente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si tú realmente te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como tu Salvador, va a haber dentro de ti el deseo incontrolable para conocer más de ese Salvador que te amó y murió en la cruz del Calvario por ti. Hay un deseo de escuchar la palabra de Dios, hay un deseo de leer la Biblia, hay un deseo de hablar con Dios día tras día. El Espíritu Santo mora en ti y esto tiene, sí o sí, que ser vivo en tu vida. El tercer punto, nuestras acciones. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? Nuestras acciones, nuestros actos se van a mostrar diferentes, internos y externos. Internos, porque nuestra mente va a cambiar, por lo tanto, si nuestra mente cambia, nuestras acciones son diferentes. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Acá cuando habla de amar a otros, significa que nos ponemos en el lugar de otro, como Cristo hizo por nosotros. Si Cristo vino y murió por un terrible pecador, como ustedes, como yo, que no merecíamos ser perdonados, entonces la persona que tenemos enfrente debemos amarla de la misma manera, haga lo que nos haga, por amor a Cristo, porque Cristo nos dejó ejemplo. ¿Entienden? El amor de Dios tiene que entrar a nuestras vidas para poder manifestar a otros el amor de Cristo. Por eso es tan importante hablarle de Cristo a otras personas. Es necesario que nuestro corazón arda del deseo de compartir a otras personas para que no vayan a la condenación. Nuestras acciones van a mostrar cuánto hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en nuestro único y suficiente Salvador. ¿Hay cambios en tu vida que se reflejen? Bien. Ora, lee la Biblia para que esos cambios sean aún mayores y mejores. ¿De acuerdo? Jesús murió por mí, ahora yo vivo para Él. Esa es una frase que tenemos que siempre acordarnos. Si el Señor Jesús murió por mí, yo ahora tengo que vivir para Él. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? Resumen,
el testimonio del Espíritu Santo, y esto procuro tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa, delante de Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo estaba hablando ahí en Hechos 24:16. Léanlo, esto es un pequeño resumen que les dejo. La palabra de Dios, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior ha de ser formado y vivificado de nuevo según la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16. Ustedes lo conocen ese versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, y un montón de cambios que tiene que haber en la vida del creyente. Y nuestras acciones, 1 Juan 3:14, es decir, nuestra mente tiene que cambiar, nuevos criterios, nuevos afectos, nuevos intereses, nuevos objetivos, todo según buscando la palabra de Dios, según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si bien hay cosas importantes, la mayor de todas es dar la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Como dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que, mis hermanos, espero que le haya servido y quiero dejarle un versículo de memoria para ver si ustedes pueden memorizar este versículo. Es muy importante. El versículo clave de este mes, de esta semana, va a ser el siguiente. Espero que me lo envíen, aunque sea en audio si no quieren mostrar el video, para que ustedes vayan aprendiendo la palabra de Dios y memorizando, como hacíamos cuando estábamos en la iglesia. Memoricemos los versículos. Ahora tenemos tiempo, lo podemos hacer. Envíenme, aunque sea el audio, súbanlo al club de adolescentes, al grupo de adolescentes, y ahí vamos a escucharlos. Y también va a ser incentivo para otros, para que se animen. Yo invito a que la palabra de Dios sea importante para sus vidas y también entre en su mente y en su corazón y las apliquen. Y este es el versículo. Léanlo, medítenlo y memorícenselo. Quiero escuchar estos versículos. Esta semana vamos a tener este versículo, me gustaría recibir varios audios y les voy a hacer también algunas 2 o 3 preguntas, una pequeña encuesta como hicimos en la semana anterior. El versículo es 1 Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así, jóvenes, gracias por escuchar. Disculpen que sea de esta forma. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado.